Revolucionó la lucha libre aérea, fue un nuevo boom taquillero, tal vez el último que ha habido en los últimos tiempos para el Pancracio. Logró unir a propios y extraños en las arenas, primordialmente en su casa la Arena México. Un ídolo para los niños, los jóvenes querían ser como él, su máscara estaba presente hasta en el fútbol, los empresarios iban a verlo cada viernes, todos hablaban de él, en el barrio, en la oficina e incluso llegó a aparecer en telenovelas y comerciales y tuvo su propio cómic. Místico no solo se volvió un fenómeno deportivo, sino también cultural. Este emblemático personaje que tantas alegrías nos ha dado sobre el cuadrilátero está cumpliendo 20 años de existencia. Por eso esta vez en Deportrip te contaremos muchos de sus grandes momentos en estas 2 décadas. De los legionarios, con ustedes, Místico. Inició su carrera profesional a finales de los 90 en un deportivo de la Ciudad de México, bajo el nombre de Dr. Caronte Jr., heredado por su padre, el Dr. Caronte. Para el 2003, ya estando en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, viajó a Japón para participar en la empresa Michinoku Pro Wrestling, utilizando el nombre de Komachi, y a su regreso a la capital, llegó a subirse al ring con el nombre de Astro Boy. Pero fue el 18 de junio de 2004 cuando recibió la gran oportunidad, pues la serie y estable, como también se le conoce al Consejo Mundial de Lucha Libre, lo rebautizó bajo el nombre de Místico, y ese día fue su debut formando equipo con el Felino y Volador Jr. en contra de Averno, Mephisto y Olímpico. Desde esa primera lucha demostró sus habilidades, sus vuelos espectaculares y esa entereza para jugarse la vida cada vez que saltaba por encima de la tercera cuerda. De inmediato la gente conectó con él y de estar en terceras luchas fue escalando hacia las semifinales y por supuesto las estelares. De hecho, en junio de 2005 participó en una lucha en jaula junto a luchadores como el Hijo del Perro Aguayo, Negro Casas, Universo 2000, Halloween, Heavy Metal y Máscara Mágica, quien sería el gran perdedor esa noche en manos de Damián 666. Desde el comienzo tuvo múltiples rivalidades, Averno es uno de ellos, se convirtieron en un clásico. Otros de sus grandes rivales fueron Último Guerrero y el Hijo del Perro, pues cada vez que se enfrentaban en la Arena México se registraban llenos extraordinarios. Algunos otros elementos del consejo llegaron a mostrar celos porque el joven técnico ya estaba en sitios estelares y cobijado por la afición. En una función de viernes, el Rey Bucanero tuvo una actitud antideportiva, pues cuando Místico estaba en las cuerdas recibiendo el apoyo del público, el rudo lo empujó hacia fuera del ring provocándole una lesión. Afortunadamente, el oriundo de Tepito pudo retornar a los cuadriláteros en la fiesta del 72 aniversario celebrado el 16 de septiembre de 2005. Pero sin lugar a dudas, su rivalidad más importante en estos 20 años fue contra Black Warrior, un rudazo que para sorpresa de todos también poseía una gran técnica y no desconocía lo aéreo. De hecho, era conocido como uno de los mejores elementos que volaba en tope entre segunda y tercera cuerda. Además lo hacía con una velocidad descomunal. Si bien Black Warrior y Místico compartían esquina, hubo un momento parteaguas para la carrera de ambos. Fue en una lucha por el Campeonato Mundial de Parejas en la que el seminarista de los ojos blancos y el látigo lagunero se enfrentaron a los campeones en ese momento, Averno y Mephisto. Absolutamente nadie de los presentes en la arena se esperaba que esa noche sería muy oscura para Místico, pues fue traicionado por Black Warrior. Con esto no solamente fueron vencidos en esta lucha titular, sino también fue el inicio de la pugna entre estos dos. Cada semana se veían las caras, ya fuera en la México Catedral, en la Arena Coliseo o en algún otro estado de la República. Se daban con todo, se conocían muy bien por el hecho de haber sido compañeros durante un tiempo. Entre sus enfrentamientos hubo manos a mano, también lucharon por cinturones como el Campeonato Mundial Medio NWA y el momento cumbre llegó con la lucha que la afición pedía a gritos, máscara contra máscara. Si bien Místico ya sabía lo que era apostar su capucha, pues junto a Volador Jr. derrotaron a Anthrax y Ébola en una lucha de máscaras contra cabelleras, esta vez era diferente, pues enfrentar al de la Laguna tenía mayor grado de dificultad porque le aventajaba en experiencia y recursos luchísticos. La fecha en que se pactó este duelo fue el 29 de septiembre de 2006. Black Warrior salió con todo, haciendo una primera caída rapidísima. El primer castigo llegó con una guillotina, luego le hizo una cruceta en las piernas
piernas para finalizar con una variante de tapatía y sacarle la rendición. Las acciones sobre la superficie se dieron sin descanso. En la segunda caída, Místico encontró un respiro aplicándole una quebradora al lagunero, luego un 6-19, tijeras voladas y dio muestra de su habilidad llevándoselo con un paquete total y así emparejar la contienda. Tan solo habían pasado poco más de 3 minutos desde que ambos subieron al ring y ya estaba por comenzar la tercera caída, la definitiva. Estuvo llena de castigos y vuelos, ambos sacando lo mejor de sus recursos y demostrando una condición física formidable. Aparecieron desnucadoras, la cavernaria, la casita, pero el movimiento que selló la noche fue la mística, conocida por comenzar con un helicóptero y finalizar con una palanca al brazo que llevaría a Black Warrior a la rendición y a Místico a la consagración. Su primer gran triunfo, una máscara muy valiosa. La Arena México estalló en júbilo y se formó una sola voz en apoyo al otrora Príncipe de Plata y Oro. ¡Nada más esta maniobra! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya forma! ¡De manera sorprendente! En el Quesungis, vuelta al mundo, la quebradora. Viene Místico. ¡Ahí toca la espalda! ¡Dos! ¡Tres latinos! Místico se lleva la segunda. Ante la algarabía general. Viene Místico, la mística. Místico, la mística. ¡Hay rendición! ¡Gana Místico! En ese mismo año, el también conocido como Seminarista de los Ojos Blancos, bautizado así por el cronista Leobardo Magadán, ganó su segunda máscara en Tijuana, derrotando al Hijo del Diablo. Hasta ese momento jamás se había visto al de Tepito en esas condiciones, derramando mucho líquido vital y siendo ampliamente superado, aunque finalmente logró llevarse la victoria. Con estos triunfos importantes, su popularidad aumentó, ya estaba convertido en uno de los máximos ídolos. En esa época el Consejo Mundial tenía a 3 grandes figuras como lo eran el Hijo del Perro Aguayo, Dr. Wagner Jr. y Místico. De hecho, esta época es considerada por mucha gente como una de las mejores para la lucha libre mexicana. Además de su desempeño en los cuadriláteros, la fama que cosechó el Príncipe de Plata y Oro también llegó por lo mediático que fue al aparecer en telenovelas, comerciales, por la salida de su cómic y por su aparición en el videoclip de la canción Me Muero de la Quinta Estación, el cual se grabó en la Arena México y de hecho este tema fue el que Místico comenzó a utilizar desde ese momento para presentarse, dejando atrás la ya conocida por todos Ameno. Otro evento importante fue la Gran Alternativa, el cual es un torneo del consejo en donde un luchador consolidado hace equipo con un novato o alguien que no está en planos estelares para poder dar ese salto. Místico ganó este torneo siendo ahijado junto al Hijo del Santo en 2004 y también lo ganó siendo padrino en 2007 al lado de La Sombra, un joven espectacular para la lucha aérea y que el día de hoy conocemos como Andrade en WWE. Entre 2007 y 2010, el oriundo de Tepito ganó máscaras como la del Sepulturero, Skyde y el Oriental, y cabelleras como la del Misterioso y Negro Casas. Sin embargo, poco a poco la afición se fue dividiendo. La México Catedral ya no le aplaudía en su totalidad, en parte porque a muchos les hartó que se volviera tan mediático por la televisora de Chapultepec, y también porque otros elementos como el Hijo del Perro vivían un gran momento, sobre todo con el concepto de los perros del mal, el cual fue otro boom importante. Fue así que en 2010 este personaje celestial sorprendería a propios y extraños por dejar la esquina de los limpios para volverse rudo, pues el CMLL tuvo la idea de hacer un torneo increíble de parejas en el que 2 rivales se tenían que unir para derrotar a las demás duplas, y Místico hizo equipo con uno de sus acérrimos rivales, ni más ni menos que con Averno. Aunque al principio parecía una idea que podría refrescar tanto al personaje como a la percepción que la afición tenía sobre él, la verdad es que no pasó mucho. Los únicos magnos eventos que estelarizó como rudo fue el homenaje a 2 leyendas con un cuadrangular entre Volador Jr., La Sombra, El Felino y el oriundo de Tepito. En aquella ocasión, La Sombra ganó la máscara del de la dinastía Casas. Y en el 77 aniversario, en el mes de septiembre de ese mismo año, en una lucha en jaula donde el gran ganador otra vez fue La Sombra, desenmascarando a El Olímpico. La falta de protagonismo y el no lograr conectar con la afición como años atrás coincidieron con la gran sorpresa de que emigraría a la WWE. En febrero de 2011, el consejo se despidió de Místico, una de sus máximas figuras en los últimos años, y fue presentado en la compañía de Estados Unidos, en la que tomaría el nombre de Sin Cara.
Su paso por WWE fue de altibajos. De entrada, el idioma fue una barrera y las lesiones fueron otra. Aún así, tuvo buenos momentos, siendo el punto más alto su rivalidad con Sin Cara Negro, que en México era conocido como el Místico de Juárez. Así es, había dos místicos, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre ganó el registro del personaje. Los dos Sin Cara se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara en la Ciudad de México, en la que Sin Cara Azul, es decir, el místico del Consejo, le ganó la máscara al Sin Cara Negro. Sin embargo, en 2014 el Sin Cara vencedor volvió a México, mientras que Sin Cara Negro permaneció en WWE, ahora conocido como Único. A la postre, él se convertiría en Cinta de Oro. Volviendo con el protagonista de este video, en enero de 2014 volvió a su tierra natal como independiente. En su primera lucha hizo equipo con su hermano Argenis y La Sombra para derrotar a su otro hermano Argos, Black Warrior y el Oriental, pero un mes más tarde aparecería por sorpresa en un evento de la AAA en Tapachula, Chiapas. Días más tarde, la empresa confirmó la llegada del ex místico del Consejo a la 3 veces estelar, ahora bajo el nombre de Místesis. En esta empresa se encontraría con viejos conocidos como el hijo del perro aguayo, Dr. Wagner Jr., Alberto el Patrón, antes conocido como Alberto del Río y Dos Caras Jr., Averno, entre otros. Tuvo luchas destacadas en esta etapa, pero hay 3 momentos claves que fueron la cumbre como luchador estelar de su nueva casa. El primero fue en Triplemanía 22, en un cuadrangular frente al hijo del perro, Dr. Wagner Jr. y Cibernético. El segundo fue haber ganado la lucha libre World Cup representando a México junto a Alberto del Río y Rey Mysterio Jr. Y el tercer momento fue en una lucha de ensueño para la Triplemanía 23, en la que tuvo un mano a mano frente a Rey Mysterio Jr. Hubo un rumor de que Místesis no era muy bien visto en el elenco de luchadores de la AAA. Sinceramente, en varias ocasiones se notaba que había una campaña en su contra, pues algunas veces varios luchadores se le iban encima, incluso cuando la lucha ya había terminado. Aunque no hay una versión oficial, se dice que esto fue fundamental para tomar la decisión de abandonar la 3 veces estelar. El 9 de octubre de 2015 llegaría un nuevo momento memorable para los aficionados de nuestro protagonista, pues apareció en una función de Viernes Espectacular de la Arena México. Un retorno muy emotivo, pero esta vez llegó con la bandera de Liga Elite, una promotora en alianza con el Consejo. En un principio se anunció que llevaría por nombre Mystic 2.0, pero con el tiempo cambió a Carístico. Bajo este personaje vivió grandes momentos, siendo en 2017 su regreso formal a la serie estable. Para este momento la empresa ya tenía a Místico Nueva Generación, el cual anteriormente era Dragon Lee, por lo que el primer místico del Consejo continuaría siendo Carístico. Su primer gran triunfo de este retorno fue junto a Soberano Jr., derrotando a Último Guerrero y a Sansón en el torneo de la Gran Alternativa 2017. Al año siguiente varios luchadores independientes llegaron a la Arena México, lo que provocó carteleras muy atractivas. Entre los que se presentaron estuvieron Elia Park, Fénix, Cibernético, Penta Cero Miedo y más. Fue contra Penta que Carístico tuvo un mano a mano con un lleno hasta las lámparas, el 28 de diciembre de 2018 en la México. Carístico volvió a las luchas estelares y eso es algo que siempre ha llenado de orgullo a la persona bajo la máscara, porque prácticamente con todos los nombres que ha aportado ha sido estelarista, tanto como independiente, en AAA y por supuesto en el Consejo Mundial. Otro gran momento bajo este nombre fue haber sido partícipe de la última lucha en México por parte del Nippon Liger. Este evento se realizó el 19 de julio de 2019 y la lucha estelar fue de 4 esquinas en la que participaron Último Guerrero, Negro Casas, Carístico y Yoshin Thunder Liger. Nuevamente se registró una gran entrada en el inmueble de la Colonia de los Doctores. Bajo el nombre de Carístico ganó la máscara de Histeria y la cabellera de Black Warrior. En agosto de 2021, Místico La Nueva Era salió del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta baja se sumó a la de sus hermanos Rush y Dragon Lee, así como la de su padre, la Bestia del Ring, quienes años atrás dejaron de pertenecer a la serie estable. Con la salida de quien encarnaba esta versión de Místico, había mucha expectativa por saber si el Consejo haría lo que toda la afición quería, devolverle el personaje de Místico a Carístico, y sí, así sucedió el 25 de agosto de ese año.
Este retorno al personaje que lo encumbró en los cuadriláteros le dio un nuevo aire a quien está debajo de la máscara, pues se notaban sus ganas por darlo todo en cada función para complacer al público, ese que lo ha acompañado en sus triunfos, en las derrotas y el que lo ha alentado en sus lesiones. Tuvieron que pasar 10 años para volver a ver al Príncipe de Plata y Oro original, ahora conocido como el Rey de Plata y Oro. La primera lucha en su retorno al personaje fue el 27 de agosto de 2021. En relevos increíbles formó equipo con Hechicero y el Valiente para enfrentar a Último Guerrero, Gran Guerrero y Atlantis Jr. Desde ese día hasta la fecha, la conexión que ha tenido con el público ha sido extraordinaria. Sigue siendo estelarista y ha ganado torneos que nunca había conseguido, como el Grand Prix, el cual ganó en 2023 tras derrotar a Hiromu Takahashi, y en 2024 se coronó por primera vez en el torneo Reyes del Aire derrotando a Ángel de Oro. Ha sido contemplado por la empresa en los viajes a Japón y actualmente también ha sido un referente en la alianza del consejo con All Elite Wrestling. Lo único que tiene pendiente es estelarizar otro aniversario con una lucha de apuesta, y pudiera ser que en 2024 sea el año en que suceda, pues se encuentra en rivalidad con Magnus, su primo, o por qué no pensar en una lucha contra Volador Jr., otro de sus grandes rivales, pero eso el tiempo nos lo dirá. Por lo pronto, el 21 de junio de 2024 se celebrarán 20 años desde su debut como Místico. El festejo será en la función de Fantástica Manía en la Arena México, donde el seminarista de los ojos blancos se volverá a encontrar con Hiromu Takahashi en mano a mano. Estos han sido algunos grandes momentos de Místico, el original, el oriundo de Tepito, quien desde hace 20 años maravilló a la afición por esa elasticidad, esos vuelos espectaculares sin importarle poner su vida en riesgo, simplemente un luchador fuera de serie, el último boom de la era moderna de la lucha libre, el Rey de Plata y Oro. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué otro luchador te gustaría conocer más? Déjanos tu respuesta en comentarios, y si el video te gustó te invito a dejar tu pulgar arriba, suscribirte al canal y que compartas nuestro contenido con amigos. También nos ayudas dando clic en la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video y sigas con nosotros descubriendo las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.